Buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este conversatorio que se enmarca dentro de los preparativos por el Día del Padre. Por ello, hemos tenido a bien invitar a 3 autores destacados, quienes además de compartir el ejercicio de la literatura, también comparten el ser padres. En esta oportunidad conversarán un poco con nosotros sobre justamente la figura del padre presente en su producción literaria. Tenemos con nosotros a Selenco Vega. Él es magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado Casa de Familia, Parejas en el Parque y otros cuentos, Reinos que inclinan, Segunda Persona y el japonés Fukuhara. Ha obtenido el primer lugar en los Juegos Florales de San Marcos y en el concurso de cuentos de las 1000 palabras de Caretas. Asimismo, ha sido acreedor del reconocimiento Poeta Joven del Perú. El año 2006 ganó el Copé de Oro en la categoría Cuento organizado por Petroperú. En el 2009 obtuvo el premio de novela corta por la Cámara Peruana del Libro y en el 2016 el premio de cuentos José Watanabe Varas, organizado por la Asociación Peruano-Japonesa. Ejerce la docencia en la Universidad de Lima y en el 2019 recibió el Premio Nacional de Literatura en la modalidad cuento, otorgado por el Ministerio de Cultura peruano. Muy buenas noches, Yuri, te agradezco la presentación y en tu nombre también agradezco a la Asociación Peruano-Japonesa por esta invitación. Para mí en realidad es un verdadero gusto estar compartiendo esta cita contigo, con Julio César Zavala y con mi querido amigo y extraordinario escritor Alejandro Suste. Gracias, Elenco. También contamos con la presencia de Alejandro Susti. Él es poeta, narrador, investigador y editor. Ha publicado 7 poemarios, entre ellos Un reloj derramado en el desierto, Premio Internacional de Poesía Rubén Darío 2020. Y los libros de narraciones Estacatos en el 2014, Aspavientos en el 2016 y La otra orilla en el 2019, con el cual se hizo acreedor al premio José Watanabe Varas, de la Asociación Peruano-Japonesa. Como investigador, es autor de Todo esto es mi país, la obra de Sebastián Salazar Bondy, publicada en el 2018, y La ciudad sin límites, Lima, en la narrativa peruana del siglo XX, publicada en el 2021. Es editor de la obra de Sebastián Salazar Bondy, de la cual ha publicado La luz tras la memoria, artículos periodísticos sobre literatura y cultura entre 1945 y 1965, publicada en el 2014. Lima la horrible, La ciudad como utopía, artículos periodísticos sobre Lima, y La odisea del libro en el Perú, publicado en el 2021. Actualmente ejerce la docencia en la Universidad de Lima y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás, Yuri? Muy buenas noches con todos. Es un placer acá estar con ustedes, contigo, con Julio César y con mi gran amigo Selenco. Y nada, bueno, acá para conversar sobre este tema que los dos hemos abordado, tocado en algún momento, ¿no? En fin, acá estamos. Muchas gracias, Alejandro, por tu presencia. Finalmente voy a presentar al moderador de esta mesa. Él es Julio César Zavala Vega. Es librero, editor, escritor, bonsaísta y promotor cultural. Gerente general de la librería Escena Libre. Estudió Filosofía y Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gestor cultural, especialista en fomento de la lectura. Nuestro querido Julio César escribe en algunos medios locales e internacionales, como en la sección cultural del diario La República, revista Altazor, El Buen Salvaje y El Hablador, suplementos de libros. Y también en la revista Trama y Textura de España. Asimismo, en la revista El Cuervo de Puerto Rico. Se encuentra antologado en la Antología de Microrrelatos de Editorial Altazor, publicada en el 2013. El lado A de la Antología Internacional 201, que reúne a 99 escritores del Perú, de España, Argentina, México, Colombia, Chile, entre otros países también. Se encuentra preparando su primer libro de cuentos, pronto a publicarse. Cursó la Escuela Avanzada de Bonsai de Lima, dirigida por Sergio Luciani, y actualmente estudia en la Escuela de Felipe Dalorto de Bonsai. Buenas noches, Julio.
Muchas gracias, Yuri. Muchas gracias también a la Asociación Peruano-Japonesa para permitirme estar, ¿no?, de la mano de tremendos escritores, ¿no?, tanto Selenco como Alejandro, escritores que admiro mucho y con los que espero conversar, ¿no?, de muchas cosas. Te agradecemos a ti por haber aceptado la invitación. En realidad, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y antes de darle el paso a Julio, quisiera comentarle al público que nos está viendo que pueden dejar sus preguntas y comentarios en la sección de comentarios de la transmisión de vivo, en la transmisión del en vivo en Facebook. Y vamos a retransmitirle las preguntas a los invitados a través de la gentileza de nuestro amigo Julio Zavala. Así que por favor dejen ahí sus comentarios y bueno, te dejo el manejo de este conversatorio, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuri. Nuevamente, bienvenidos a todos. Gracias por participar, ¿no?, de esta gran velada. Yo estoy muy contento un poco de poder conversar de dos libros de relatos que me parecen sumamente importantes de seguir hablando de ellos, ¿no? Porque además de haber sido, digamos, merecidos premiados, merecidamente premiados por el premio José Watanabe, son estupendos narradores, poetas también los dos, ensayistas, estudiosos, digamos, dentro de la literatura peruana, y que nos tienen mucho que decir, ¿no? Yo quería empezar mis preguntas un poco tocando el tema de la relación acerca del padre, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, siempre me llamó bastante la atención, que es cómo uno trabaja, digamos, un texto autobiográfico y cómo estas historias personales, a través, digamos, de estos mecanismos internos que tienen la escritura, terminan un poco convertidos en una especie de aparato de ficción, en este caso los relatos que, digamos, dan origen a los títulos, ¿no? El japonés Fukuhara y La otra orilla, ¿no? A mí me interesa mucho cómo se llegó a ese proceso, ¿no? Y cuánto de ficción y cuánto, digamos, de vida también tienen los relatos. No sé si quiera comenzar Alejandro, de repente Alejo, ¿quieres comenzar tú? Bueno, ya, algo breve. En realidad el tema del padre es un tema muy intenso, ¿no? En realidad yo me baso básicamente en mi relación con mi padre. O sea, mi padre murió en el año 2010. Fue una relación, como toda relación con el padre, complicada. Había muchas cosas que me oponían a mí y a mi padre. El hecho, por ejemplo, de que él hubiese nacido en Chile y yo hubiese nacido en el Perú. Ahora me río un poco porque me hace recordar la época en la que, por ejemplo, veíamos partidos de fútbol juntos, ¿no? Era una figura, pues, muy compleja en el fondo, ¿no? Recién me vengo a enterar de eso después de que él muere en ese momento. Fue una relación difícil porque, bueno, como todo adolescente, uno se aleja de la figura del padre, ¿no? Y no tuve la posibilidad de volver a vincularme con él. Pues yo después de esa experiencia de la adolescencia, me alejé de él porque en el fondo me dediqué pues a cosas que él no, él pensaba que no iban a servir un poco para que uno sobreviviese, ¿no? Es la historia de siempre. Una relación siempre, ¿cómo decirlo? Pues es extravada por la incomunicación. En la última parte de su vida, él tuvo que enfrentar la enfermedad de mi madre y de mi hermano, y yo tuve que ayudarlo en todo este asunto, ¿no? Y en cierta medida comprendí cuál era en qué consistía lo que estaba pasando él, ¿no? Era una situación bastante complicada. A esto se sumó una inestabilidad económica. Entonces, al final de su vida, yo poco menos que asumí el lugar del padre. O sea, él se convirtió en una especie de hijo para mí, ¿no? Tuve que asumir una serie de responsabilidades. Y bueno, todo eso después de una vez que él falleció, pues me hizo reflexionar acerca de nuestra relación y colocar eso en un texto, ¿no? En varios textos, en realidad. Lo primero que hice fue colocarlo en varios poemas. Poemas que fueron publicados en un libro que se llamó Escombros de los Días. Y luego elaboré esto ya a manera de texto narrativo, ¿no? Ese fue un poco el trayecto, ¿no? Pero como te digo, es una cosa que no nació así en el momento. Tuve que digerir un poco su partida para poder reflexionar sobre eso, verbalizar sobre eso, ¿no? Ya distante. Incluso hace un par de meses escribí otro texto vinculado a él, a su recuerdo.
Y de esa manera, pues, uno como que relabora la relación con el padre, ¿no? Depende, bueno, de cada uno, cómo haya sido su relación con su propio padre. Eso simplemente podría decir, ¿no? Muy bien, Alejo. En mi caso te estaba escuchando atentamente y me doy cuenta de que mi relación con mi padre fue distinta a la tuya. Yo no puedo hablar jamás en el caso de él de una relación distante, conflictiva, sino al contrario, ¿no? Él siempre fue una especie de compañero muy cercano y es una de las cosas que yo más agradezco en esta vida. Yo siempre lo recuerdo a mi padre, que ya no lo tengo vivo, lo recuerdo con una sonrisa, era un tipo con una harta experiencia de vida, como seguramente fue el caso también de tu papá. Eh, pero él tuvo, en el caso de nosotros, no sé si llamarlo virtud, ¿no? En todo caso, tuvo el tacto siempre de mantener con nosotros una relación muy, muy cercana, muy próxima. Y el libro, el japonés Fukuhara, que es un conjunto de relatos, ¿no? El relato más largo, el que da origen al libro, el que da título al libro, tiene que ver, así casi como en tu caso también, Alejandro, eso sí, con la muerte del padre, ¿no? La muerte del padre y las secuelas que deja en uno su ausencia. En mi caso personal, por ejemplo, a mí me pasó algo que fue horrible, ¿no? Mi papá entró a una sala de hospital para una operación al corazón y no salió vivo. Nosotros estábamos seguros de que sí iba a sobrevivir, era un hombre muy fuerte, pero no lo pudo hacer y lo terrible para mí es que yo nunca lo pude llorar. Mira, a pesar de ser una persona tan cercana, tan próxima a mí, yo no pude llorar a mi padre. Simplemente las lágrimas no salían, ¿no? Y eso originó una especie de sensación bastante desagradable en mí que fue creciendo con el tiempo, ¿no? Algo muy interno, una especie de dolor, de cólera, de rabia, que yo tuve que buscar una manera de hacerlo salir de mí y gracias a Dios que estaba la literatura. En cierto modo, yo creo que eso también pasó contigo, Alejo, ¿no? Cada uno arregla las cosas a su manera y Sí. menos mal que tú y yo tenemos la fortuna de contar con la literatura. Bueno, en tu caso, Ujú. tú más, porque tienes no solo la literatura, tienes la música. No sé si también pintes, Alejandro, pero en tu caso eres No, bastante polifacético, ¿no? Pero volviendo al tema de la literatura en sí, la literatura se convirtió en ese espacio, Julio César, que me permitió a mí canjear esa historia o canjear mis lágrimas, mejor dicho, por esa historia, ¿no? Gracias a esa historia yo pude por fin tener una especie de paz conmigo mismo. En esa historia del japonés Fukuhara se junta pues ese episodio de la muerte de mi padre con un episodio que tiene que ver con su vida de joven, ¿no? Mi papá, y esto lo digo muy brevemente, ¿no? Para no irme con el tiempo, mi papá fue un inmigrante ancashino que acá en Lima trabajó mucho tiempo con comerciantes japoneses. Y él tuvo contacto, me acuerdo mucho de una persona en particular, un señor que se apellidaba Kano, Kano, ¿no? Con K, un japonés. Y mi papá siempre se sintió muy cercano a ese señor. Y entonces muchas veces en las noches, ¿no? Los sábados, cuando él acostumbraba a tomarse ahí su par de cervecitas, acostumbraba a contarnos, especialmente a mí, partes de esa vida que él vivió junto con este japonés a quien yo nunca pude conocer, ¿no? Y que sin embargo tenía pues una riqueza de vida impresionante, ¿no? Que eh, al final yo pude plasmar también esa relación de mi padre con ese señor japonés en el, en el relato, ¿no? Que da origen a este libro, el japonés Fukuhara. Eso es lo que te podría decir por el momento. Muchas gracias, en verdad, sí, me abren muchas preguntas a partir de eso. Y yo vinculaba curiosamente la historia, ¿no? Esta historia personal con la que ustedes empiezan a contar esta primera parte, ¿no? El uso de la primera persona en pasado siempre, digamos, nos adelanta a que el personaje va a tener un aprendizaje en la historia, ¿no? En sus dos relatos aparece curiosamente esa coincidencia, esa primera persona en pasado que nos va a ir contando, ¿no? Qué va a pasar. Pero yo me preguntaba si detrás de esta historia de reconstruir un poco la historia del padre también hay una especie de reconstrucción
de la historia, digamos, ¿no? En su caso de la migración, ¿no? En el caso de Alejandro, ¿no? Su padre migra, ¿no? De Chile a Lima. En tu caso, Selenco, también, ¿no? De Ancash a Lima hay una migración. ¿Y cuánto, digamos, de eso, esa reconstrucción de ese otro patos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ese otro lugar de donde provienen también ustedes, se manifiesta también en este libro, en sus libros? Bueno, en mi caso, mira, el cuento La otra orilla, que es el primer cuento de este libro, es un cuento que en realidad nace a partir de una fotografía, ¿no? Una fotografía que yo me la mandó, creo, una prima mía. Mi padre tenía varios hermanos. Todos estos hermanos terminaron viviendo en el Perú. En realidad todos vinieron de Chile, un poco arrastrados por el éxito, entre comillas, del tío Juan, que era el hermano mayor de mi padre, ¿no? Mi padre era el menor de todos estos hermanos. Y al ver yo esta fotografía, bueno, empecé a imaginarme, ¿no? Mi padre llegó muy joven al Perú. ¿Por qué? Porque su padre, o sea, quien fue mi abuelo, a quien nunca conocí, que era a su vez italiano, o sea, eso también me parecía interesante, que era una familia de migrantes que migraban continuamente, ¿no? El abuelo que viene de Italia llega a Chile y en Chile forma su familia y de Chile sale mi padre, viene acá con sus hermanos, etcétera, ¿no? Entonces, yo sentía que, bueno, había mucho que contar. Había que contar no solamente la historia de mi padre, sino también la historia de su hermano, porque su hermano vivió durante la Segunda Guerra Mundial en Milano y estudió una carrera. Fue el único hermano de todos los de mi padre que llegó a estudiar. Mi padre no estudió nunca. Mi padre era una suerte de improvisado, como que era algo muy común en su época. Entonces, yo sentí la necesidad de contar esta historia, pero en diferentes tiempos y espacios, ¿no? Italia, Chile, el Perú, ¿no? Como tres escenarios diferentes, tres tiempos diferentes. Fue difícil armar el cuento porque obligaba constantemente a desplazarme a través del espacio, a pensar en la experiencia del migrante, ¿no? O sea, de mi abuelo llegando a Chile, de mi padre llegando al Perú, del tío Juan llegando a Italia, regresando a Chile, en fin, era una serie de desplazamientos, era bastante complicado. Pero bueno, felizmente logré armar el cuento, pero también es cierto que cuando uno escribe, también lo vivido se ordena, se organiza, pues, ¿no? O sea, el discurso escrito ayuda un poco a colocar las cosas en su lugar. Y yo creo que he empezado también a construir una imagen de mi padre que creo que es más coherente que la que incluso tenía cuando él estaba vivo. Es algo bien extraño, pero es así. O sea, mis textos generalmente son textos construidos sobre la base de la memoria, pero la memoria es algo que también que se puede construir y reconstruir una y otra vez a través de la palabra. Entonces, al escribir sobre todo esto, yo entendí mejor quién era mi padre, ¿no? Un adolescente que llega al Perú cuando tiene apenas, ¿qué? 20 años, en el año 44, debe haber llegado acá, tenía 20 años en ese momento, y era pues un muchacho un poco perdido, porque ya su madre había muerto muy temprano, cuando él tenía apenas 6 años, ¿no? El padre, o sea, quien fue mi abuelo, muere cuando él tiene unos 20 años. Tengo una fotografía en la que él está al lado del ataúd de mi abuelo en Santiago, en el año 44. Ni siquiera había terminado la Segunda Guerra Mundial. Pero a esto había que añadir otras cosas. Mi padre, el tío Juan, en fin, ellos simpatizaban con el fascismo. Mi padre, cuando yo era adolescente, esta fue una de las razones por las peleas entre nosotros, ¿no? Mi padre tenía una visión, pues, racista, ¿no? Él consideraba, él tenía algunas ideas que a mí realmente me dan vergüenza. Discutíamos a la hora del almuerzo, ¿no? Hablaba a veces de los negros, de los indios, y yo en esa época empezaba, pues, estaba entrando a la universidad y me empezaba a dar cuenta que muchas de las cosas que decía mi padre no tenían ningún asidero científico, cosa que provocaba una serie de discusiones a la hora del almuerzo. Pero es paradójico porque, por un lado, estaba ese enfrentamiento, ¿no? Radical, o sea, esa posición que yo rechazaba en él, política además, cuando, por ejemplo, en Chile ocurrió el golpe militar del general Pinochet en el año 73, él estaba feliz por el golpe, ¿entienden? Entonces, bueno, en ese momento yo era muy chiquillo, tenía apenas 13 años, pero con el paso del tiempo me di cuenta que era una cosa horrorífica, digamos, no sé, pues ponerse contento por una cosa de esas.
Entonces lo que fue pasando es que también había otra parte de mi padre que ingresaba, digamos, en mí, que tenía que ver con la sensibilidad. O sea, mi padre era un amante de la música, ¿no? Nos ponía todos los santos almuerzos, estábamos escuchando música, ya fuese jazz, música clásica, música que en realidad a mí no me importaban mucho. Yo era más de escuchar otro tipo de música. Bueno, el asunto era que ingresaba por el oído, digamos, esta melomanía, y también ingresaba su gusto por la literatura. Él solía hablarme de La montaña mágica, de En busca del tiempo perdido. Le gustaba mucho la historia, sin embargo, nunca estudié a fondo historia, ¿no? Yo lo contradecía cuando hablábamos sobre la guerra con Chile, yo utilizaba a Basadre, le hablaba sobre la visión, digamos, peruana de la guerra, él tenía la visión chilena, en fin, era una suerte de batalla que tenía por momentos sus descansos. Pero cuando yo me pongo a pensar, finalmente mi amor por la música, mi amor por la literatura, mi amor por la historia, finalmente vienen de él. Entonces es una cosa bien contradictoria, ¿no? Por un lado, esta figura que yo rechazaba, pero a la vez una figura que me iba nutriendo de otras cosas, ¿no? De cariño, era una persona también muy cálida, ¿no? Pero también muy frágil, ¿no? Yo sentía a veces que él era una especie como de niño, ¿no? Hay cosas de él que me desconciertan. Por ejemplo, él cuando tenía, ya sé, ya 40 años, más de 40 años de edad, él compró un tren eléctrico con el pretexto de que era un regalo para sus hijos, ¿no? Y lo instaló en una de las habitaciones de la casa. Vivíamos en una casa más o menos espaciosa, era una familia de clase media. Y él instaló este tren, un tren eléctrico, que no te digo que tenía como 7 locomotoras, era una cosa ya de locos. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que un hombre de 40 o llegando a la cincuentena de años estuviese tan entusiasmado por un juguete de esos, ¿no? O sea, había un lado también infantil en él, ¿no? Como que se hubiera quedado ahí anudado en su infancia. Y bueno, todo eso es él, ¿no? Entonces, organizar todos estos materiales, todas estas realidades para mí ha sido complicado, ¿no? Te digo, hasta ahora, bueno, este texto que he escrito hace poco quizás me haya ayudado también a conocerlo mejor, ¿no? Eso es lo que puedo decir por el momento, ¿no? Interesante, Alejandro. Mira, de nuevo comparo el recuerdo que tú haces de tu padre con el mío y para serte sincero, yo el recuerdo que tengo de mi padre más bien está muy lejos de un adolescente. Yo lo recuerdo siempre como una figura muy patriarcal. Mira, o sea, mi recuerdo de mi padre llega tanto que por alguna razón siempre lo recuerdo muy alto. Y eso que mi padre era más bajo que yo, pero lo recuerdo alto. Lo recuerdo, creo que mi recuerdo de él es el recuerdo que yo tenía de niño de él. Lo recuerdo eternamente cincuentón por alguna razón. Lo recuerdo siempre sabiendo qué es lo que había que hacer para enfrentar las cosas. Definitivamente he tenido una relación muy distinta a la tuya, ¿no? Y respondiendo un poquito a la pregunta que hacía Julio César acerca del tema de la migración, a mí me resulta bien interesante la migración, si lo veo desde la óptica de mi propio padre. Eh, Mi familia, no solamente por el lado de mi papá, también de mi mamá, son familiares que vienen todos de la Sierra de Ancash. ¿Ya? Y ellos cuando se instalaron en Lima, es curioso, ¿no? Pero a pesar de que hicieron de Lima también su ciudad, a pesar de que se instalaron acá y tuvieron a sus hijos acá, es curioso que pensando en la figura de mi padre, yo no lo recuerdo con muchos amigos limeños, por ejemplo. Es más, lo recuerdo un poquito apartado de ellos, del ambiente limeño. Es curioso que los recuerdos que yo tengo de él, los recuerdos que él me transmitió también, tienen que ver con amistades tan provincianas, o si no, en todo caso, tan inmigrantes como la suya. El caso de los japoneses. ¿Ah? Los japoneses eran también personas instaladas en Lima, o si no los Nikkei, ¿no? Que eran también hijos de japoneses o descendientes de japoneses, pero que tenían dentro de sí la carga del migrante, ¿no? O sea, me doy cuenta ahora de que mi padre en realidad se identificaba mucho por ellos, seguramente por ese lado, ¿no? Por el lado del migrante. Yo creo que mi papá siempre se sintió un provinciano en Lima, por ejemplo. ¿Ah? Él salió adelante con su esfuerzo, él, digamos, eh, hizo, como les dije, de esta ciudad también la suya, pero sus relaciones, ¿no?
curiosamente iban más por personas también que yo recuerdo como personas que venían de otros lugares, ¿no? O de provincias, o si no, de otras partes distintas al Perú, ¿no? Como le digo el caso del Japón. Y además esta figura del japonés Kano, a quien yo nunca conocí, pero ahora viendo las cosas un poquito en retrospectiva, me doy cuenta de que en cierto modo, no sé hasta qué punto, pero en cierto modo, esa figura casi fue una figura paterna también para mi papá. Mi papá fue una persona huérfana desde muy pequeño, desde muy chiquito, y por los recuerdos que él me transmitía de este señor Cano, yo siento que en cierto modo él se sintió o lo sintió como una suerte de figura muy paterna, ¿no? Tanto así que incluso recuerdo que mi padre adoptó, ¿no? Ciertas actitudes, cierto modo de comportamiento muy ligado a los de la colonia japonesa, ¿no? O sea, por ejemplo, mi papá tenía en un alto grado el sentido del honor. No quiero decir que en su tierra, por ejemplo, no hubiera el sentido del honor, no, por supuesto que lo hay, ¿no? Pero él entendía muchas veces su sentido del honor estaba más ligado a esa imagen que podemos tener del sentido de honor japonés, ¿no? O me acuerdo cuando él venía, él era un hombre muy trabajador, por ejemplo, ¿no? Él salía de la casa a las 7 de la mañana y regresaba, bueno, a almorzar un ratito, pero después seguía con sus actividades, regresaba a las 9, a veces 10 de la noche, ¿no? Y siempre regresaba feliz, o sea, y regresaba muchas veces con una expresión, ¿no? Que era esta, ¿no? Hoy he trabajado como japonés, decía. ¿Ah? Eso significaba que se había sacado la mugre y para él era una sensación grata, ¿no? Entonces me doy cuenta de que la idea de la migración estuvo siempre muy presente en el caso de la figura de mi padre, ¿no? Eso es lo que podría decir en este momento. Y eso yo lo recojo precisamente también en buena parte de mi libro. Pero repito, ¿no? Repito, no es que sea una persona que dejó una cultura para adoptar otra, ¿no? Mi papá siempre se sintió muy, muy ligado también a su tierra. Él era de Pomabamba. Y una de las cosas que junto con algunas historias, su relación con los japoneses nos contaba, me acuerdo, eran historias de su tierra también, ¿no? Mi papá hablaba con mucha nostalgia, como una especie de bien perdido, ¿no? De esa tierra que él tuvo que dejar bastante joven. Y siempre hablaba de regresar, ¿no? No pudo regresar, salvo algunos viajes muy esporádicos a Pomabamba, pero siempre tenía su tierra y siempre tenía la imagen provinciana muy presente, ¿no? Por eso les digo también que él no solamente se sentía un migrante, sino se sentía esencialmente un provinciano en Lima, un provinciano muy orgulloso de serlo. ¿Mm? No, no, sumamente valioso realmente sus testimonios. Y yo quiero amarrar esto, digamos, a dos preguntas que también veo que se van desarrollando en el cuento. Evidentemente hay una reconstrucción del pasado, de la historia de la familia, pero también yo me preguntaba, ¿no? Ese concepto de orfandad es consciente cuando se escribe. Y por otro lado, si también la aparición de los demás personajes de la familia, en su caso particular, ¿no? Los hermanos, ¿no? Los hermanos, el hermano del padre, ¿no? El hermano del abuelo, ¿no? En tu caso, Selenco, también tu hermano de alguna manera aparece con guiños en Sí, tu claro. obra. De alguna manera sigue generando, digamos, una especie de correlato, ¿no? De los que quedamos. Entonces, eso también me parece muy interesante porque va deslizando también la historia familiar. Un poco esas eran mis dos preguntas, ¿no? Ese concepto de orfandad y la relación de los hermanos que aparecen en la literatura. Eh, Alejandro, por favor. Bueno, ya, a ver, déjame pensar. Sí, el sentimiento de orfandad, sí, lo que dice Selenco también me hace pensar en cómo mi padre se relacionaba con el Perú, ¿no? Como dije hace un momento, él nunca dejó de ser chileno, o sea, él hasta el final de su vida tuvo su carnet de extranjería. Él pudo haber reclamado la ciudadanía peruana, pero murió con su carnet de extranjería, o sea, murió siendo siempre un extranjero. Y estaba pensando que, bueno, yo también pasé 8 años de mi vida fuera del Perú y eso también me hizo parecerme un poco a la experiencia de él, o sea, la del que migra y está en un territorio extraño, ¿no? Y siente que está por ese territorio como de paso y que ha dejado algo atrás suyo que lo sigue atando, ¿no? Pienso que eso también es lo que pasa con tu padre, ¿no, Selenco? O sea, pienso
en cómo los seres humanos pues estamos anudados, digamos, a un espacio, a una serie de experiencias. Yo cuando estuve viviendo fuera del Perú, bueno, recibía sus llamadas por teléfono y a veces sentía como que él me estaba pidiendo auxilio, ¿no? Bueno, por las circunstancias que estaba atravesando, ¿no? La enfermedad de mi madre, la enfermedad de mi hermano, la crisis económica de la familia, etcétera, ¿no? Porque hay un momento en el que empieza a declinar la familia, que es esto ocurre más o menos en la época de Belaúnde, el primer gobierno de Belaúnde. Entonces, ahí yo siento que hay otro tipo de orfandad, ¿no? O sea, antes de la pérdida del padre hubo otras pérdidas, la pérdida del núcleo familiar, la pérdida de la casa. Nosotros vivíamos en esta casa de la cual hablé hace un momento, que era una casa pues, en la que tenía muchos espacios. Todo eso está en un libro mío que se llama Estacatos. Describo las habitaciones de la casa. Era una casa grande, pues para un niño de 7, 8 años eso era una especie pues de laberinto, esa casa. Pero esa casa se pierde. Y al perderse esa casa, mi madre se enferma, o sea, le viene le viene esquizofrenia. Ella, aunque parezca extraño, a sus 50 años aproximadamente, empezó a tener alucinaciones, producto de una profunda depresión. Y eso, bueno, evidentemente también influyó en mi padre, pero perdimos esa casa, mi padre la hipotecó, luego no pudo pagar la hipoteca y finalmente se pierde esa casa. Entonces, esa es otra pérdida, digamos, familiar, ¿no? Es otra especie de destierro ese, ¿no? Entonces los destierros se suceden unos a otros, ¿no? De ahí también mi conflicto con él, ¿no? El sentir que él no supo asumir su rol, digamos, de patriarca, entre comillas, ¿no? Y eso, bueno, también es una suerte de orfandad para uno mismo. Eh, entonces, eso tiene que ver, sí, con las migraciones también, ¿no? La sensación de orfandad, de sentir que no tienes un piso, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando leía, pongamos a Inca Garcilaso, yo también pensaba en algo así, ¿no? O sea, soy yo peruano, pertenezco a este país, mi padre chileno, mi madre, por ejemplo, descendiente de un coronel que murió en la batalla de Miraflores, José González. Esto ocurrió en enero de 1881, un día yo recibí la autobiografía de bisabuelo mío, bisabuelo. Entonces, eso también me hizo repensar sobre mis raíces peruanas. Entonces, creo que en el fondo, esta especie de polaridad, ¿no? Perú, Chile, me hizo también pensar acerca de mi propio origen. Y yo sentía, pues, que mi padre era una parte mía, pero había otra parte mía que era el lado materno, y todo eso me costaba un poco complementarlo, ¿no? Es un tema bien complicado este asunto del padre y de la familia, ¿no? Cuando ya creo que maduré un poco, empecé a entender mejor cuál había sido la función del padre, ¿no? Bueno, eso nomás, eso nomás. Muy bien, en mi caso concreto, Julio César, yo lo primero que podría responderte, tú que hablabas acerca del tema, no solo de la orfandad, sino de los hermanos, de la familia, es que en realidad la literatura que yo hago, la que practico, ya sea poesía, ya sea narrativa, siempre está ligada con el tema de la familia. En lo personal, más como escritor que como persona, yo te podría decir que la orfandad yo nunca la he sentido, pero así, y esto debe venirme también de la formación que nosotros hemos tenido en mi familia. Yo también, así como mi padre, tengo que confesar que siempre me he sentido un poquito provinciano en Lima. ¿Eh? Yo crecí en un ambiente familiar numeroso. La mía, en verdad, era una especie de tribu formada por el papá, la mamá y dos hermanos. 12 hermanos, es una multitud. Entonces, imagínense, aparte de los primos que venían a visitarnos constantemente, con lo que teníamos mucha relación, los tíos, las tías, todos ellos muy provincianos, ¿no? Hicieron que, en mi caso personal, por ejemplo, yo no tuviera que buscar amigos afuera. Bueno, yo tenía mis amigos en el colegio, en fin, pero mis juegos, mi ambiente de la niñez que yo recuerdo básicamente se centra en mi relación con mis hermanos, ¿no? Yo jugaba con ellos casi todo el día, con mis primos, y en las noches muchas veces nos reuníamos también en un ambiente muy familiar,
donde nos dedicábamos a escuchar pues las historias de los mayores, ¿no? Porque teníamos nosotros, aparte de todo, familiares que eran muy buenos contadores de historia. Muchos de ellos lo siguen siendo todavía. Y entonces yo siempre he sentido que me he criado en Lima, pero una especie dentro de una burbuja familiar que es una burbuja provinciana. Yo siempre me he sentido muy ancashino dentro de Lima. Siempre he sentido que ese es un poquito algo así como mi panaca, ¿no? Y eso se va reflejado en la literatura que he hecho de mi primer libro, ¿no? Mi primer libro es una especie de recuperación idílica de precisamente ese pasado familiar. Yo ahora, si pudiese releer ese libro que se tituló Casa de Familia, que es un poemario, eh, seguramente a mí ese libro me seguiría pareciendo muy simpático, por ejemplo, pero yo estoy seguro de que ahí la imagen idílica que se pinta sobre la familia, sobre los hermanos, padres, etcétera, es una imagen que de repente no se corresponde mucho con la realidad, ¿no? Mi familia es una familia como cualquier otra, también Alejandro con muchos problemas, con muchos defectos, ¿no? Pero sigue siendo nuestra familia, ¿no es cierto? Y tenemos que lidiar con la parte buena y la parte mala de la familia. Y eso estoy seguro que se ve tanto en tu libro como en el mío, ¿no? En el libro último, del japonés Fukuhara, por ejemplo, como tú dijiste, Julio César, no solamente aparece el padre, sino que aparece las sombras, los rastros de los hermanos también, ¿no? Por supuesto, algo que no puedo dejar de decir es que se trata de una obra de ficción, ¿no? Mis hermanos tampoco son así. Ni mi padre fue exactamente como yo lo pinto en este primer relato. ¿Ah? Lo que pasa es que, y ahí te doy la razón, Alejandro, algo que tú dijiste hace un momento, ¿no? En la primera parte de tu exposición. Lo que pasa es que en realidad nosotros vamos vamos construyendo un recuerdo de lo que fue nuestro padre, de lo que fue nuestra familia, ¿no? Y no necesariamente se trata de un recuerdo que se ajusta con la realidad real, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque alguna vez he escuchado a algunos familiares que cuando han leído este relato, ¿no? Y debido a la historia que cuento, que tiene un vínculo con algo que a mí me pasó verdaderamente, ellos me dicen, oye, pero tu papá no era exactamente así como tú lo pones, ¿no? Y la verdad es que es cierto, lo que pasa es que es una construcción, ¿no? Este padre es una imagen que yo tengo de repente ahora de él, pero no es mi padre, definitivamente, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que nosotros vamos recogiendo imágenes y vamos reconstruyendo permanentemente, de tal suerte que las personas que nosotros recordamos en realidad son personas que se corresponden con las construcciones mentales que hacemos de ellas, ¿no? Es así como yo recuerdo a mi padre, ¿no? Estoy seguro de que otros familiares míos lo van a recordar de una manera diferente, ¿no? Pero es así como yo lo recuerdo, como yo decidí que lo quería recordar de repente, ¿no? Ya sea consciente o inconscientemente. ¿Ah? Así como sucede también con los otros familiares, ¿no? Las sombras que aparecen en estos libros, esos hermanos, esos primos, ¿no? Son en realidad pinceladas fugaces que mi recuerdo me permite hacer de ellos, ¿no? Eso es lo que te podría Totalmente de decir. acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo contigo, Selenco. Decía también Alejandro, ¿no? La parte inventada, que tan importante, ¿no? Para poder darle la forma, el estilo, ¿no? La mirada, ¿no? Del escritor, ¿no? Por ejemplo, yo comparaba un poco sus obras, en el caso de Alejandro, ¿no? Una novela que es heredera, pues, de un preciosismo con frases Rido, ¿no? Que inmediatamente uno evoca, y además está citado, ¿no? Thomas Mann, estos grandes escritores y esa mirada que está por detrás. Y en el caso tuyo, Selenco, me recuerda un poco a esa unidad, ¿no? Esa literatura también intimista, ¿no? Que siempre un poco está detrás de tu obra. Pero hay algo que aparece en ambas obras que también creo que es interesante resaltar, ¿no? Son los contextos, ¿no? Los contextos. Tú Mm, pones, por ejemplo, los relatos ambientados en un momento en la coyuntura de lo que fue, digamos,
lo que padeció la comunidad japonesa, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, y después lo que fue la violencia política, ¿no? De los años 90, ¿no? Y el gobierno de Fujimori, ¿no? Y en el caso de Alejandro, por ejemplo, la guerra del Pacífico, ¿no? La guerra con Chile, y también un poco Velasco, las imágenes de cómo estos elementos sociales también descomponen un poco también los escenarios que les tocan vivir, ¿no? Están muy bien ambientados. Y eso es algo también que me podría preguntar, ¿no? ¿Cómo hace el escritor para reconstruir, digamos, tan detalladamente esos contextos en donde van a habitar sus personajes? Voy a responder, ¿se puede? Sí. Bueno, es bien complicado, Julio, porque cuando uno trata de reconstruir, digamos, la historia de la familia, se entrecruzan muchas cosas. O sea, está la memoria, pero está también la experiencia vivida. O sea, está la presencia justamente de esos factores históricos que tú mencionas, ¿no? Velasco, qué sé yo, Pinochet, en el caso, bueno, de mi padre, la Segunda Guerra Mundial. Y a todo esto da la casualidad que mi padre también era muy aficionado a la historia, no a la pintura, a la historia. Entonces él también tenía su versión de la historia mundial, o sea, de la Segunda Guerra Mundial, del golpe de Estado en Chile, de lo que había sucedido en el Perú en los años en los que él había vivido acá en el Perú. El recuerdo, por ejemplo, de Odría. Él hablaba bien de Odría. Yo tenía una visión de Odría pues como la del dictador, ¿no? El déspota, no sé, el tirano, en fin. Entonces sí, pues todo eso tenía que ver con la reconstrucción del contexto. Y te digo que puedo volver una y otra vez al tema, pero cuando regreso es como son fragmentos que me vienen, ¿no? Que están ahí depositados en mi memoria, ¿no? La experiencia de la época de Velasco, en fin. Entonces, todo eso sí son contextos que están ahí, que han influido en la historia, que digamos que la familia es algo así como una embarcación que va navegando a través del océano, y estos eventos históricos hacen que se bambolee y en algún momento incluso llega hasta naufragar, ¿no? Yo siento que pasó eso, ¿no? Estas fuerzas, digamos, sociales, históricas, que también forman parte de la historia de una familia, porque como dice Selenco, claro, es la tribu, es la burbuja, la familia, digamos, el núcleo, que sirve de refugio, de protección del mundo exterior, de los eventos caóticos, de la realidad histórica, como quieras llamarla, social, ¿no? Y uno viviendo dentro de ese núcleo intenta de alguna manera, cuando se pone a escribir sobre esto, intenta reconstruir no solamente lo que hay dentro del núcleo, sino lo que hay fuera del núcleo, o sea, lo que está amenazando a esa familia, esas fuerzas, digamos, negativas, ¿no? Y yo siento que esas fuerzas negativas han estado presentes a lo largo de toda la historia de mi familia, ¿no? No solamente históricas y sociales, sino también mentales, ¿no? Por la enfermedad de mi madre, de mi hermano, en fin. Entonces, ordenar todo ese material es una tarea bien complicada. Y como dice Selenco, al final, cuando uno construye la imagen del padre, lo está haciendo con palabras. Y una cosa es la memoria y otra cosa también es la relación que uno tiene con el lenguaje. O sea, mi relación con el lenguaje es una relación que ha pasado a través de la poesía. O sea, no puedo yo evitar, cuando me pongo a escribir, sentir que hay una especie de yo lírico que trata de salir a través de las palabras, que se fija en su sonido, en su ritmo, en las imágenes, en los colores, en las sensaciones. No puedo evitarlo, no puedo escribir simplemente el hombre cerró la puerta y caminó por la calle, pongamos, ¿entiendes? Entonces, la reconstrucción de la figura paterna viene también con esa relación con el lenguaje. Y claro, al final lo que sale es un padre, digamos, que es el padre que yo imagino o el padre que yo he construido. No es el padre pues real, nunca va a serlo, es imposible, el lenguaje no puede reconstruir lo real, imposible, ¿no? Bueno, eso, nada más. Me quedo con lo último que dijiste, Alejandro, qué interesante, eso lo del trabajo con la palabra. Julio César, a ti de repente te sucede también lo mismo, ¿no? Me refiero a que yo no puedo comenzar a escribir nada si es que no encuentro una especie de tono de música interior. No sé si les pasa a ustedes. Hay una especie de música, en mi caso, que siento que comienza a mover la maquinaria de la literatura. Una música interna que se grafica en la manera como las palabras van sonando, ¿no? Uno tiene, por lo menos en mi caso, no sé cómo será el caso de ustedes, pero siento que hay una suerte de música que va jalando así como el hilo de Ariadna, ¿no? Toda la maquinaria literaria que va a permitir la conformación de una historia. A mí
personalmente yo tengo para mí que ocurre de esa manera, ¿no? Mientras no siento esa música interior, siento que la historia no avanza. ¿Ah? Por eso el trabajo con la palabra también para mí es muy, muy importante. ¿Ah? Es verdad, Alejandro, una cosa es los recuerdos que tengamos, pero otra cosa es la manera como acomodamos ese material, ¿no? Y cómo lo convertimos en una obra literaria. ¿Ah? Me quedo con esa reflexión, Alejandro, yo la comparto plenamente. Ahora, respecto a lo que tú dices, a lo que preguntaste, Julio César, este, a ver, me he quedado pensando tanto en esta idea de lo que ha dicho Alejandro que me acabo de olvidar, Julio César, ¿cuál era el punto que querías sobre el cual hablemos en este momento? ¿Podrías reiterármelo, por favor? Sí, claro, un poco sobre el contexto en que aparecen los Sí, relatos, ¿no? claro. Justo me acordaba, a partir de lo que dijiste, me acordaba de esta frase célebre, ¿no? Que la novela es la historia privada de las naciones. Y yo creo que esta frase célebre, histórica, se puede aplicar también a la narrativa en general, ¿no? Yo creo que los buenos cuentos, así como las buenas novelas también, pueden ser vistas como las historias privadas de las naciones, en el sentido de que en un buen cuento, tú puedes ver la impronta, la marca que deja la historia, que dejan los acontecimientos históricos en la forma de ser de los personajes, ¿no? Los personajes no solamente habitan un espacio literario, sino que ellos salen también de ciertos acontecimientos históricos, ¿no? Mira lo que pasaba en el caso de escritores como Guy de Maupassant. Él escribió muchos cuentos en los cuales se ve reflejado la manera como la guerra franco-prusiana afecta a una buena parte de la población francesa, ¿no? Las cosas que nosotros vivimos a nivel histórico definitivamente nos marcan también, ¿no? No somos sujetos aislados de esos acontecimientos históricos. En el caso de mi padre y de las personas que él conoció, muchas de esas personas estuvieron marcadas por acontecimientos históricos. Estos amigos japoneses, o estos descendientes de japoneses, los Nikkei, ellos padecieron en verdad de una manera muy fuerte el racismo, la violencia generada por la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah? Son conocidos, ¿no? Estos episodios en los cuales la colonia japonesa y sus negocios, por ejemplo, fueron atacados, ¿no? por personas que acusaban a Japón de ser una amenaza para el orden mundial, por ejemplo, en los años 1939, 40. ¿Eh? Imagínense ustedes, ¿no? O sea, personas que, aparte de tener una ascendencia japonesa, muchos de ellos se sentían perfectamente peruanos porque eran ya peruanos y que tuvieron que sentir la violencia, una violencia que ellos no buscaron y que no merecían. Muchas de esas personas fueron incluso apresadas y fueron enviadas a campos de concentración de los Estados Unidos. ¿Ah? O sea, hay que ver simplemente ese detalle. Esos peruanos, porque repito, eran peruanos, como lo podemos ser nosotros. Esas personas vivieron acontecimientos históricos que les marcaron la vida para siempre. Ellos nunca regresaron a ser las mismas personas. No pudieron haber recuperado de repente materialmente las cosas, pero esos episodios de horror que seguramente vivieron por cosas que ellos no buscaron, los marcaron. ¿Ah? Y esa es una de las cosas que yo quise reflejar precisamente en esta, no sé si llamarlo relato largo o novela corta, que es el japonés Fukuhara, ¿no? El relato, la historia que da título al libro. ¿Ah? Y no solamente quería reflejar ahí también ese episodio vivido por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por los Nikkeis, descendientes de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, sino que además quise graficar de qué manera un episodio más reciente como el de la violencia política, ¿no? También terminaron afectando a las personas, ¿no? El personaje principal de esta historia de japonés Fukuhara es alguien que sufre en carne propia precisamente esa violencia política, ¿no? O sea, lo sufre de tal manera que su vida jamás va a volver a ser la misma. ¿Ah? Entonces, los acontecimientos históricos, en verdad, ¿no? Son historias que nos marcan de repente de una manera
que solamente la literatura es capaz de hacernosla conocer. Eso es lo que quisiera decir. Muchas gracias. Teniendo un interesante, un instante, una constante reflexión por todo lo que nos están comentando. Aquí quiero transmitirle una pregunta que nos llega, aquí de la gente que nos está siguiendo. Aquí nos preguntan, quisiera preguntar si sus padres contribuyeron a su rol como escritores, ¿no? A través de narrarles experiencias como migrantes o enseñándoles el hábito de la lectura, por ejemplo, ¿no? Ya sea por oposición, por alguna forma, digamos, ¿no? Bueno. ¿Respondes tú o yo primero, Alejandro? Mira, responderé corto. Mi padre, mi padre no lo veía muy cercano, digamos, a la escritura, no sí a la lectura. Era un lector, le gustaban mucho las novelas de aventuras. Pero a mí las novelas de aventuras no me llamaron mucho la atención. Pero lo que sí creo que influyó en mí fue su vocación, digamos, por ser lector. Fue un lector, sí, leía, tenía 100 años de soledad, había leído todo Vargas Llosa, ¿no? Sí, le gustaba leer, me hablaba siempre de Proust, me hablaba siempre de En busca del tiempo perdido, y yo no leía Proust sino después de su muerte. O sea, fue también una especie como de, ¿cómo decir?, de reconciliación con él, ponerme a leer a Proust. Me tomó todo un año leer a Proust, los 7 tomos de Proust. Y yo siento que si él quería o él deseaba que yo leyese a Proust era porque ese libro lo había tocado a él, digamos, ¿no? Quizá por ese lado haya influido, ¿no? Pero yo recuerdo que no le gustaba escribir cartas, por ejemplo. Mi madre era generalmente la que se ponía a escribir, porque además tenía bonita letra. A mi padre no le gustaba su propia letra. No le gustaba su propia, no sé si esa fuese la razón por la cual no escribía cartas, pero no lo asocio tanto con la escritura. Pero lo que sí me legó fue la vocación, digamos, por la lectura, ¿no? Creo que eso es, ¿no? Y por el libro, ¿no? Quizás sí, el contacto cotidiano con el libro, con las revistas, por ejemplo. Él me hablaba mucho de las revistas que había leído en Chile cuando era niño, cuando leía Villiquen, por ejemplo. Había una revista chilena que se llama Peneca, creo, el Peneca, no me acuerdo cómo se llamaba la revista. Cuando Sí, Vargas Llosa alguna vez cuenta que él también leía esa revista Peneca, o el Peneca. Sí, el Peneca. Y Sí, tú sabes que cuando mi padre está ya mal en sus últimos días, él sufría como de alucinaciones. Y un día en medio de sus alucinaciones en una habitación del Rebagliati, en el 10º piso, en urología, él me dijo que había escrito cuando era adolescente, que había escrito un artículo para el Peneca. Entonces yo me quedé ahí aturdido. Yo no sabía si era producto de su alucinación o si era algo real. Entonces me puse a buscar en internet, ¿no? Los Penecas, sí, había algunas cosas, pero bueno, nunca encontré lo suyo. Entonces me ha quedado esa duda, si realmente él iba a escribir algo en esa revista, ¿no? Lo cual me resultaría fabuloso, ¿no? Eso creo que quizá podría dar motivo para otro cuento más adelante, ¿no? Ese es el contacto, digamos, con la escritura, ¿no? Y mi padre, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Mira, en mi caso yo tengo que agradecerle mucho a mi padre el apoyo que me brindó, ¿no? Ahora, eso sí quisiera contar algo, de repente hasta ahora he pintado también una imagen un poquito idílica de mi padre. Mi padre era un hombre como cualquier otro, con sus defectos, en fin, ¿no? Y a ver, relacionado con la afición por la literatura, miren, cuento lo siguiente, en mi casa, que como ustedes ya les he dicho, vivíamos muchas personas, vivía también un primo de nosotros, ¿no? Que era algo así como una especie de hermano mayor en realidad, que fue acogido, ¿no? Con mucho cariño y fue él el que llevó su biblioteca a la casa. La biblioteca de nuestra casa estaba en el cuarto de nuestro primo. ¿Ah? Era, como les digo, una especie de hermano mayor. Y me acuerdo que mi papá, que era muy cuidadoso en estas cosas, siempre le pedía a mi primo que tuviera cuidado con su biblioteca, ¿no? Porque éramos niños, nosotros podíamos ir y podíamos armar de barajuste y medio en la biblioteca de mi primo. Y entonces mi primo, que trabajaba con mi papá en una ferretería, siempre se iba de la casa en la mañana cerrando con llave su cuarto biblioteca.
Y para mí era algo así como una especie de tesoro, el hecho de estar en contacto con los libros de mi primo. ¿Ah? Y a veces ocurría que mi primo dejaba, ¿no? Dejaba la puerta sin llave. Y yo me acuerdo que siempre, todos los días antes de irme al colegio, yo veía si la puerta estaba abierta o no. Y muy pocas veces ocurría, pero cuando ocurría, yo sabía que ese día lo iba a disfrutar, ¿no? Porque iba a poder meterme en la biblioteca de mi primo y podía transgredir la orden de mi padre, porque mi padre no solamente le pidió a mi primo que no, que tuviera cuidado, sino que a nosotros siempre nos decía que no entráramos al cuarto de mi primo. ¿Ah? Pero ustedes saben cómo somos los niños, ¿no? Cuando algo nos prohíben, se convierte en una especie de obsesión para nosotros. ¿Ah? Entonces, yo siento que, curiosamente, que una de las formas en las que surgió mi apego por la literatura fue debido precisamente a esa suerte de prohibición de mi padre, ¿no? Curiosamente, mi padre era una persona muy amable en muchos aspectos, permisiva, pero no lo era en ese punto, ¿no? De que nosotros pudiéramos entrar libremente a la biblioteca de nuestro primo, por ejemplo, ¿no? Pero esa prohibición, paradójicamente, siento que se convirtió para mí en una especie de aliciente, ¿no? Porque cada vez que yo podía entrar al cuarto de mi primo, cada vez que lo podía hacer, yo me la pasaba leyendo. Leía furiosamente, leía todo lo que podía y mi primo tenía libros que eran extraordinarios. O sea, era más que un buen lector, era curiosamente una persona que de repente por razones de tiempo no leía tanto, pero que sí era una persona que sabía escoger sus títulos. Los grandes títulos de la literatura que yo agradezco ahora salieron de la biblioteca de ese primo. Y siento, como les digo, que sin saberlo mi padre, ¿no? Con esa especie de prohibición, entendible, ¿no? Entendible, lo que hizo fue potenciar en mí precisamente el apego por los libros, por la literatura. Esa es una de las cosas que yo le tengo que agradecer a él, a mi papá. Y eso sí, yo lo que definitivamente le voy a agradecer toda la vida es que mi papá, eso sí, a mí me dejó estudiar lo que me diera la gana. ¿Ah? Nunca puso un pero. Yo me acuerdo que antes de entrar a estudiar literatura en San Marcos, yo estudié física pura. Un año entero de física pura y mi papá estaba contento de tener supuestamente un científico en la familia. Ah, y sin embargo, pasó el tiempo y yo me di cuenta de que la física no era lo mío. Me gustaban los números en ese tiempo, en fin, pero la física no era lo mío, que me gustaba la literatura. Yo fui y le pedí a mi papá y a mi mamá permiso para cambiarme de carrera, para romper esa idea de que iba a ser un científico y me iba a dedicar a la literatura. Y me acuerdo que mi papá me apoyó sin ninguna reserva, sin ninguna reserva. O sea, yo le tengo que agradecer eso a mi viejo, ¿no? El hecho de que jamás me puso un solo reparo para hacer con mi vida lo que yo quisiera, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que podría decir. Y ahí está, las consecuencias. No sé si buenas o malas, pero ahí está. Muchas gracias, Elenco. Y Alejandro, esta es mi última pregunta antes de anunciar una sorpresa que tenemos para las personas que gentilmente nos están acompañando en esta linda charla. Y esta última pregunta es una pregunta del lector conmovido, ¿no? Siempre hay relatos que disparan ciertas sensaciones en los lectores que conocemos, digamos, la obra del autor, ¿no? Yo quería preguntarles si ustedes son conscientes en la relectura o de repente con la lectura de otros amigos acerca de esos detalles que van tocando, ¿no? En el caso tuyo, Selenco, por ejemplo, esta descripción del hombre, ¿no? Del tumbado enfermo, ¿no? Que va a ver al padre, ¿no? Al padre enfermo, perdón, en el hospital. O en el caso de Alejandro, por ejemplo, uno de los relatos que más me conmovió fue el de los hermanos yendo a buscar el cuerpo del padre en la Guerra del Pacífico, que ese relato, yo me Bueno, quería ir sí. al morro solar a buscar algo por ahí después de leerlo. Realmente me tocó mucho, ¿no? Entonces, yo les quería preguntar si les pasa eso, ¿no? De cómo uno toma esa percepción de la lectura una vez que la obra ya está finalizada. O sea, ¿te refieres? La pregunta, ¿puedes repetirla concretamente, por favor? Sí, no, ¿cómo tú interpretas la lectura, la respuesta de la gente que te ha leído y que se conmueve de eso que has contado? Bueno, sí, a mí me interesa, claro, o sea, el cuento es un género, digamos, diseñado de manera similar al poema, o sea, busca penetrar, digamos, en la interioridad del que lo lee, ¿no? Tiene que producir alguna forma de, no sé, de remesón, de asombro, sorpresa, ¿no?
Es como no sé, un puñal, no sé. Yo siento que debo escribir de esa manera. Y no solamente yo lo he aprendido, además, leyendo a Cortázar, por ejemplo, cuando Cortázar habla sobre el cuento, le dice al lector, ¿no? El cuentista siempre está bajo una presión continua, ¿no? Cada palabra, el cuento funciona casi como un reloj, cada resorte, cada tornillo tiene que estar perfectamente colocado, es una labor científica, ¿no? Ahora que tú has revelado esa faceta tuya científica, Selenco empieza a entender muchas cosas también. Entonces, sí, el cuento quizás tiene también esa dimensión científica, pero lo increíble de todo esto es que la precisión produce la emoción, produce el impacto, produce el afecto, digamos, en el lector, ¿no? No sé si por ahí va tu pregunta, ¿no, Julio? Muy bien, en mi caso me ocurre algo similar a lo de Alejandro, ¿ah? Ahora, yo cuando escribo algo, siempre tengo una especie de pretensión, ¿no? A mí me gustaría que lo que yo escriba, por ejemplo, lo entiendan todos mis familiares. Me gustaría mucho eso. Y otra de las cosas que tengo como pretensión es no aburrir a nadie. O sea, me aterra la idea de escribir cosas que aburran, por ejemplo, ¿no? Y siento que escribo bajo esos dos elementos. Hay personas que dicen, yo escribo y me da la gana si me leen, si no me leen, ¿no? Si me entienden, si no me entienden. Yo creo que es una postura absolutamente válida, lícita de algunos escritores, ¿no? Pero eh, a mí sí me gusta pensar en el lector, me gusta pensar en una suerte de lector ideal, ¿no? Un lector que es un amigo, que es un familiar cercano a mí. A mí me gustaría mucho pensar en que mis familiares me lean y no se aburran, o que mis amigos me lean y no se aburran y entiendan lo que quiero decir, ¿no? Sin ser innecesariamente concesivo, por supuesto, ¿no? Y entonces, bajo esos parámetros, yo siento que también escribo. Ya, gracias a Dios, hasta ahora, de manera general, no sé si porque son muy amables en realidad, ¿no? Pero hasta ahora la respuesta que he recibido de las personas que me importan, que yo quiero, ha sido generalmente positiva, ¿no? Eh, Siento que sí, pues, ¿no? Gracias a la palabra, puedo llegar a transmitir a las personas que quiero precisamente esa relojería, ¿no? Que Alejandro dijo que es el mecanismo de funcionamiento de todo cuento. No sé en realidad si lo consiga verdaderamente, ¿no? Pero sigue siendo en todo caso mi pretensión como escritor. ¿Mm? No, yo creo que lo consiguen realmente, ¿no? Se los confieso, un lector conmovido, ¿no? Por tus dos libros. Realmente son libros que recomiendo mucho como lector, como librero. Y yo creo que tanto el japonés Fukuhara como La otra orilla son libros imprescindibles para entender nuestra narrativa contemporánea, ¿no? Y quería terminar un poco anunciando también una sorpresa, ¿no? La sorpresa es que Alejandro nos tiene una lectura de un inédito que va a compartir con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Alejandro, por esta gran oportunidad de leer un texto inédito para nosotros. No, gracias a ti, Julio. Bueno, voy a leer solamente un fragmento porque es un texto muy largo. Se titula Slalom. Slalom es el nombre de una competencia que se realiza sobre la nieve. Mi padre fue esquiador en sus años de adolescencia, ¿no? De ahí el título. Slalom, urología, murmura el ascensorista. Desde el fondo de la caja metálica intento desplazarme hacia la puerta, atravesando ese pequeño mar de cuerpos humanos que cambia su consistencia en cada piso. Cuando lo logro, afuera me espera el largo pasillo de puertas entreabiertas que dejan escapar un rumor de voces irreconocibles. A la entrada de una habitación, una enfermera coge un termómetro, lo sacude, luego lo coloca en un frasco en la bandeja rodante, sale y desaparece tras otra puerta. Llego a la habitación 1047. Adentro mi padre duerme profundamente. A un lado de la cama cuelga la bolsa de plástico cargada de orina, teñida de sangre. En el brazo izquierdo la piel flácida y delgada cede adherida al hueso. De la vena azul de la muñeca brota la intravenosa. Hace apenas unos días, al fijarse en el crucifijo que cuelga frente a su cama, mi padre creyó ver a un esquiador
cargar sobre los hombros un par de esquíes. Sonreí. Días más tarde me di cuenta de que el esquiador era él en realidad, cuando recordé sus historias en la nieve de Farellones, en la cordillera, a tan solo unas horas de Santiago. En esa época él era para mí un héroe. Lo imaginaba descendiendo vertiginosamente por una montaña cubierta de nieve, esquivando banderillas durante una competencia de slalom, y más tarde durmiendo acurrucado bajo otra montaña pero de frazadas, en la penumbra de un refugio al que solo se llegaba caminando. Sentado a la cabecera de la mesa ovalada del comedor, mientras mi madre tomaba con sus manos delicadamente los cubiertos, trozaba la carne y se llevaba a la boca un pedazo que masticaba casi con pudor, mi padre se remontaba a la noche del sudamericano de fútbol del 53 en el Estadio Nacional, en que los uruguayos se bajaron los pantalones ante las tribunas para protestar por el mal arbitraje, o la tarde del 50 en el Maracaná en la final de la Copa del Mundo. Sus historias llenaban los silencios de la casa, con el sonido de fondo de la orquesta de Benny Goodman o la voz de Frank Sinatra, y ahora las recordaba en esa fría habitación del hospital, mientras allá abajo en la avenida, a través del ventanal, se confundían peatones y vendedores, buses y automóviles, letreros de funerarias y farmacias, formando todo un extraño carrusel en el que ya no se podía distinguir al paciente del moribundo, ni al niño del anciano. Por las tardes, en la larga galería que conducía hasta el edificio principal y que se extendía desde la calle misma, se entrecruzaban los cientos de visitantes que, como yo, hacían su cola esperando para subir por uno de los macizos ascensores. A la noche, la escena se repetía a una hora exacta y precisa, como si el hospital nos arrojara a la calle, como un guardia que impaciente se deshace de un intruso. Yo había aprendido a subir por las escaleras los 10 pisos que conducían al departamento de urología, para evitar las aglomeraciones y la indiferencia de los médicos y enfermeras que cada vez que una camilla ingresaba a los ascensores. Entre esos viejos pasillos y paredes no había forma de no pensar en la muerte. A veces salía al pasillo a vigilar si acaso se atreviese a rondar por la habitación de mi padre, como sucedió el día en que, después de haberse sometido a una de sus primeras diálisis, llegó a su habitación tendido en una camilla al borde del colapso, y yo, tras mover cielo y tierra, logré que se hiciera presente el médico de turno y trajeran un balón de oxígeno. Días más tarde recuperó la lucidez, pero se negó a reconocer lo que me había contado sobre el crucifijo. Aquello, sin embargo, no duró mucho. Al poco tiempo me insistió en que quería ver a su hermano Juan, muerto hacía ya algunos años, o me preguntó cuánto me había costado conseguirle esa habitación del hotel en el que creía estar pasando unos días de descanso. Yo contemplaba su lento deterioro. Nuestra relación había estado siempre marcada por el silencio, sobre todo desde el día de mi adolescencia, en que descubrí que mi padre no toleraba no tener la razón, especialmente cuando discutíamos de política. Él y su hermano habían formado parte de una generación que había tenido fe en el fascismo desde sus primeros días. Alguna vez incluso había defendido la idea de que la destrucción provocada por la guerra podría haber tenido un efecto sanador en la humanidad si los alemanes, o más exactamente los nazis, la hubiesen ganado. Otras veces se le ocurría decirme que el mío, no el suyo por supuesto, era un país que habría progresado si no hubiese sido por la inmensa mayoría de indios que lo poblaban. En otra, eran los negros su blanco. Y sé que sueña extraño decir eso, aunque solía reconocer que habían nacido dotados para la música y los deportes, lo cual justificaba el amor de mi padre por el jazz o su admiración por Joe Louis o Jesse Owens. Bueno, me voy a detener ahí porque el cuento va a continuar extendiéndose. Muchas gracias, Alejandro, por regalarnos este fragmento. Esperamos atentos la publicación para disfrutarlo completo. Les cuento, queridos escritores, que a través de ustedes, muchos espectadores han revivido sus experiencias como migrantes, se han sentido identificados con las descripciones familiares y también han recordado a sus padres. Nos han compartido algunas anécdotas ahí en los comentarios que quizá ustedes deseen revisar más adelante. Una vez más, les agradezco, Julio, Zelenko, Alejandro, por habernos acompañado la noche de hoy. Ha sido una charla enriquecedora. Creo que muchos aquí tendremos muy presentes los procesos de escritura que nos han compartido para ir ensayando algunos tímidos borradores propios.
Muchas gracias por eso y muchas gracias a todos los que nos acompañan desde casa. Los invito a todos a sumergirse en la creación de Selenco y Alejandro. Dejaremos en los comentarios los datos del fondo editorial para quienes deseen obtener ejemplares de La Otra Orilla o El Japonés Fukuhara. Por favor, sigan de cerca la agenda del Centro Cultural Peruano-Japonés y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ah? Muchas gracias. Gracias. Un Un gusto. abrazo. Gracias. Un abrazo. Un gustazo. Gracias a Igualmente. ustedes también. Gracias.